Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy traemos Arkham Noir, este juego de cartas en solitario donde vamos a interpretar a un detective llamado Howard Lovecraft que trata de resolver una serie de asesinatos que tienen relación con los mitos de Cthulhu. Y es que aquí lo que se hace dentro de este juego de cartas es mezclar un poco lo que es la novela negra detectivesca o el cine negro detectivesco con los mitos de Cthulhu, haciendo un conjunto que la verdad es que es muy divertido y muy entretenido. Vamos a ver el contenido de esta caja, que es lo que nos encontramos, y vamos a ver cómo se juega. Vamos con ello. Bueno, y vamos a ver cómo funciona este Arkham Noir, ¿vale? Que lo que sería la disposición dentro de lo que es la mesa sería esta. Es un juego de cartas bastante simple el hecho de ir poniéndolas, pero que la verdad es que está muy bien que a base de una serie de cartas de referencia, la verdad es que vas a marcar cómo se distribuye completamente, ¿vale? Tenemos por aquí lo que es la cajita, que nos hablan de un juego en solitario de Yves Tourigny, inspirado en los relatos de Howard Phillips Lovecraft, que este es el caso 1. Que tenemos por aquí que nos dicen que es para un jugador a partir de 14 años, 30 minutos la partida. Bueno, yo os digo que yo he tardado más, quizá porque he jugado mis primeras partidas, ¿vale? Y me ha llevado un poco más de tiempo, pero yo os diría que algo más de 30 minutos. Bueno, este es el caso 1, los asesinatos del culto de la bruja. Arkham Noir es un juego inspirado en la interconexión de relatos de Howard Phillips Lovecraft y otros autores, reinventados como historias detectivescas de novela negra. Cada caso de la serie Arkham Noir es independiente y se juega en solitario. El objetivo final es recabar 5 tipos de pistas diferentes con el atributo puzzle, que al unirlas nos proporcionarán la perspectiva general de los sucesos acontecidos, cuidando que no se acabe el tiempo o perdamos la cordura. Cada volumen de la serie nos enfrentará a un reto único con grados de dificultad adaptables para cualquier tipo de jugador. Los hechos investigados en este caso concreto por Howard Lovecraft, que es el detective que va a realizar esta investigación, están basados en los relatos Los sueños de la casa de la bruja, El que acecha en el umbral y Lo innombrable, componentes 64 cartas y un reglamento, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. ¿Qué tipos de cartas vamos a encontrarnos? Bueno, este es el manual, ¿vale? Estas son las instrucciones que, como veis, pues es realmente contenido y que no lleva demasiada dificultad, aunque tiene sus cosillas al principio para cogerle lo que es el truco. Básicamente las cartas van a tener una serie de valores que van a tener lo que son las cartas de pistas, pues van a ser 5 tipos de pistas: persona de interés, amenaza, artefacto, evidencia, localización o criatura. Y tendremos 4 medios de investigación: búsqueda, vigilancia, entrevista e indagación. Asimismo, podrán tener una serie de atributos como es el de puzzle, llave, cerradura o un mínimo de cartas que tiene que haber antes de poner esa carta dentro de lo que es nuestro caso. Además, aquí arriba las cartas de pista, como veis, pues tienen ese tipo de valor, donde las cartas de puzzle, esta de aquí, son las que nos van a servir para luego tener éxito dentro de lo que es nuestra partida, pero antes de poner esta carta de puzzle que tiene un cerrojo, hay que poner antes una llave dentro de lo que es el tipo de carta que vayamos a ir poniendo, ¿vale? Asimismo tiene una serie de efectos que si son en negro son obligatorios, si son en marrón son voluntarios, ¿vale? La disposición, como digo, del tablero es esta. Tenemos estas cartas de ayuda que nos resumen lo que va a ser el turno, tenemos los efectos de lo que son las cartas y tenemos el número de pistas que hay disponibles, tanto como puzzle o como llave, ¿vale? Que será necesario. Asimismo, vamos a tener esta carta, la carta del contacto profesional, que va a ser una especie de comodín que tiene 2 caras y que vamos a poder utilizarla solamente una vez durante la partida. Aquí se nos permite intercambiar cualquier carta de nuestra mano con las cartas que estén en la penalización por cordura o por tiempo, o utilizar una llave. Habéis visto que las cartas de puzzle normalmente tienen un cerrojo y para poder ponerlas dentro de lo que es la línea de cartas que vamos a ir poniendo de pistas tiene que haber antes una llave. Pues en el caso de que no tuviéramos una llave podríamos utilizar este contacto profesional, que como digo solamente se puede utilizar una vez, y obviar pues el que no hubiera una llave.
Vamos a tener aquí lo que es nuestra colección de pistas que van a ir saliendo, que vamos a tener que coger siempre lo que es la carta principal, que va a ser la carta fundamental dentro de nuestro juego, dentro de nuestro turno. El mazo de estas pistas que van a ir reponiendo las que se vayan gastando por aquí. Y los diferentes cartas de víctimas, que en este caso ya tenemos dos puestas que van a ser nuestros casos abiertos, ¿vale? Los que vamos a tener que resolver. ¿Cómo se resuelven estos casos? Pues encadenando aquí 5 pistas distintas, es decir, 5 tipos de pistas diferentes que pues sean 5 de estos 6 valores que tenemos aquí. Persona de interés, amenaza, artefacto, evidencia, localización o criatura. En el caso de que pusiéramos los 6, tendría importancia porque nos permitirían quitar una carta de pérdida de cordura, que luego veremos cómo funcionan. Pero para poder ir encadenando esas cartas, como vemos aquí arriba, tienen esos tipos de métodos de investigación y tienen que estar encadenados. Si esta tiene lo que es la búsqueda, ¿vale? El valor de búsqueda, aquí tenemos que poner inmediatamente después otra carta con el valor de búsqueda, ¿vale? O con el valor de todos, que nos sirve como una especie de comodín, ¿vale? Por lo cual hay que ir encadenándolas y, como digo, tenemos que ir consiguiendo esas 5 pistas. Por ejemplo, lo que sería nuestro primer turno. En este resumen que tenemos aquí, en nuestra fase de acción, donde vamos a coger la carta principal, aunque nosotros tenemos una mano de 3 cartas, ¿vale? Que la tenemos aquí, siempre vamos a jugar con la carta principal, que es la que está situada a más izquierda de lo que es la fila de pistas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en nuestro turno? Pues podemos añadir esa carta a nuestra mano siempre que no tengamos 3 cartas, ¿vale? El máximo que podemos tener en la mano son 3. Podemos añadirla a nuestra mano, podemos jugarla en un caso abierto, es decir, situarla dentro de la cola de pistas que necesitamos para resolver un caso. Podemos descartarla para jugar una carta de nuestra mano, con lo cual nosotros tenemos 3 cartas en nuestra mano, descartaríamos esa carta, utilizaríamos una de nuestra mano, ya nos quedaría 2, por lo que en el siguiente turno podríamos coger la carta principal y ponerla en nuestra mano. Podemos descartarla para cerrar un caso, es decir, cuando ya tengamos las 5 pistas necesarias para cerrar un caso, descartamos esa carta principal y cerramos el caso, que luego veremos cómo se hace, o podemos descartarla simplemente para pasar, ¿vale? Ahora bien, tiene su complicación porque dentro de las cartas, por ejemplo, esta carta principal que tenemos aquí, tiene el icono de tiempo. Esta carta, si la descartamos, no iría a la pila de descartes, que iría aquí, sino que iría a la penalización por tiempo que se sitúa aquí. Y cuando tengamos 5 cartas en la penalización por tiempo, cogeremos esas 5 cartas, las llevaremos a la pila de descartes y tendremos que abrir un nuevo caso. Es decir, coger otra carta de víctima y situarla, pues en este caso aquí debajo, que no me cabe, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos un número limitado de cartas de víctima. Si en algún momento tenemos que sacar otra carta de víctima y no quedan, hemos perdido la partida, ¿vale? Como hemos hecho eso, ahora lo que haríamos sería mover estas cartas para aquí y sacar otra carta de pista, ¿vale? Donde iríamos pues siguiendo lo que es la partida. Que por ejemplo, pues ahora cogeríamos esta carta y decimos, pues esta carta es de amenaza, ¿no? Pues vamos a jugarla dentro de este caso. Que la ponemos aquí y tendríamos que ver el efecto. El efecto, como está en color en negrita, ¿vale? Pues es un efecto obligatorio que te dice descarta una carta de tu mano. Que en este caso pues iríamos a las cartas que tenemos aquí en nuestra mano y diríamos, ¿cuál es la que me interesa quitarme? Pues, por ejemplo, pues yo qué sé, pues como ya tenemos una amenaza, nos quitamos esta carta de amenaza. Pero esta carta de amenaza, como podéis comprobar, también tiene la penalización por tiempo. Si la descartásemos no iría aquí, iría allí a la penalización por tiempo, por lo que no nos interesa. Esta tampoco nos interesa descartarla porque también tiene la penalización por tiempo. Sin embargo, esta no tiene penalización por tiempo, por lo que nos lo quitamos por aquí y esta sí iría a la pila de descartes. Volveríamos a lo mismo y sacaríamos otra carta, con lo cual iríamos buscando el tener 5 tipos de pistas diferentes para poder cerrar el caso. Ahora bien, ¿cerrar el caso supone ganar la partida? Pues no.
Os explico. Realmente lo que necesitamos es 5 tipos de pistas diferentes para situarlas aquí cuando cerremos un caso con el atributo de puzzle, que como no tengo ninguna en la mano, vamos a buscarlas aquí dentro de lo que es esta, que por ejemplo tenemos esta de aquí. Si, por ejemplo, tuviésemos los 5 tipos de pistas por aquí, imaginemos, ¿no?, que vamos encadenando, pues de todos con todos, este también que lleva a todos me vale, este que tiene el ojo de vigilancia, pues con este ojo de vigilancia también me vale. Bueno, lo que pasa es que esta estaría repetida, no me interesa. Vamos a suponer que hemos sacado todas las cartas y que hemos ido encadenando, que en este caso pues tendríamos que ir buscando. Bueno, este también tiene todos, por lo que me valdría. Ya tenemos 4 tipos de pistas diferentes. Este con investigación también me valdría. Y, por ejemplo, este de aquí, que, bueno, este no puede ponerse ahí. Este tampoco, con libros. Bueno, espera, vamos a buscar una de puzzle de casa, que esta me valdría, no. Es un poco complicado luego el ir viendo las diferentes pistas para que te vayan cuadrando y poder salvarlas, ¿vale? Este tampoco. Leche, no me vale ninguna. Bueno, imaginemos, vamos a saltarnos lo que es esto de por aquí, ¿vale? Que, vamos a hacer un poquito de trampas, ¿vale? Imaginaos que tenemos esto, ¿vale? Que por aquí, pues bueno, lo tenemos cubierto, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Vamos a obviar que, os lo repito, tendrían que ir casando, ¿no? Aquí tenemos investigación, aquí tenemos todos, valdría. Aquí tendríamos estudio y aquí tendremos estos 2 valores de estudio, indagación y entrevista. Tal, este también me casa. Estos son los que no me casan, pero bueno, es que lo quiero para lo que es la parte de arriba, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos 5 tipos de pistas distintas. Tendríamos lo que es la amenaza, la localización, la criatura, evidencias, artefactos y la persona de interés, ¿vale? Que tendríamos, pues no 5, sino que tendríamos las 6 pistas disponibles, por lo cual podríamos cerrar el caso. Descartaríamos esta carta, que como veis otra vez pues tiene el icono aquí de penalización por tiempo, la llevaríamos ahí y cogeríamos todas. Pero como esta pista de puzzle está repetida, estas nos las llevaríamos, que como digo he hecho un poquito de trampas porque no encajan, ¿vale? Lo que son estos valores de investigación. Pero esta pista que está repetida y tiene el atributo de puzzle la pondríamos aquí, que son donde vienen las pistas necesarias para poder conseguir la victoria en la partida. Cuando tengamos aquí, hayamos cerrado casos y hayamos conseguido 5 tipos de piezas, 5 tipos de pistas de puzzle, es cuando ganamos la partida, ¿vale? Es la condición de victoria. No es cerrar estos casos no es necesario cerrarlos, para conseguir estas pistas que estén repetidas y que además tengan el icono de puzzle, ¿vale? Por lo cual, este caso ya nos lo habríamos quitado, lo habríamos cerrado, nos quedaría este. Que tenemos estas 2 cartas, estas que seguirían por aquí y estas que iríamos pasando. Hay una cosa que que no ha salido todavía, ¿vale? Que son estas cartas que traen este icono negro, que este es obligatorio y que es el de locura, ¿vale? Es necesaria una prueba de cordura. Cuando pones una de estas pistas aquí, que esta no valdría, ¿vale? Porque esta es de vigilancia y aquí tendría que haber una, pues, de búsqueda o de entrevista, ¿vale? Pero bueno, hacemos la trampa, ¿vale? Que os lo digo, tienen que ir encadenadas. Al poner esta pista se activa una prueba de cordura. ¿Y esa prueba de cordura cómo funciona? Pues tendríamos que sacar una carta y si esta carta tuviera el iconito de cordura, no la descartaríamos, sino que iría aquí a la penalización por cordura.
que tenemos aquí encima, ¿vale? Que se han descolocado un poquito las cartas. Y si tuviéramos 5 cartas de pérdida de cordura, ahí perderíamos la partida. Se consideraría que hemos enloquecido y que por lo tanto hemos perdido la partida. ¿Cómo se quitan esas cartas de cordura? Pues como hemos visto antes, cuando ponemos, son necesarias 5 pistas para cerrar un caso, pero cuando tenemos los 6 tipos distintos de pistas y cerramos un caso, podemos sacar una de estas cartas de cordura y llevarla ahí al descarte, ¿vale? Podemos quitárnoslas de ahí de encima, ¿vale? Bueno, básicamente así es como iría funcionando el juego. Realmente tienes que tener mucho cuidado en ver cómo encadenas las cartas para que vaya casando, ¿vale? Para que vaya casando el tipo de investigación, se den al menos 5 tipos distintos de pistas y aparte tengas alguna pista repetida o varias con ese atributo de puzzle. Pero claro, para poner las cartas de atributo de puzzle necesitas haber puesto antes una con el atributo de llave, ¿vale? Para poder abrirla y poder ponerla, ¿no? Porque tienen esa serie de condiciones. Mientras vas activando las capacidades especiales de cada carta, las capacidades que tienen, como son las pruebas de cordura o el intercambio de cartas, que en el caso de cuando son así en color marroncito, pues normalmente lo que te permiten pues coger una carta de la fila principal, una del descarte, una de los casos cerrados, una carta del área de penalización por cordura, etc., ¿vale? Que esas son voluntarias, esas son si quieres. Mientras que las que son en negro, que normalmente son más jorobadas, como por ejemplo esta descártate una carta o descarta una carta de la fila principal de pistas, o sobre todo las de realizar pruebas de cordura que realmente te penalizan mucho porque son bastante complicadas. Asimismo, como la penalización por tiempo de las cartas que vas descartando con ese icono de tiempo, que cuando se llegue a 5 se recogen todas, se llevan a descartes y tienes que sacar un nuevo caso. También ocurre cuando hayas acabado con el mazo de cartas. Cuando tengas que sacar otra carta más, ya no queden, vas a coger todas las del descarte, las vas a barajar, vas a hacer un nuevo mazo y tienes que sacar otra carta de víctima. Y claro, cuando no queden cartas de víctima, se acaba la partida porque es una de las condiciones de derrota. Y las condiciones de victoria es ir cerrando los casos, encadenando la investigación, que como digo, aquí nos lo hemos pasado un poquito por encima, ¿vale? Tenerlo en cuenta, que tienen que ir coincidiendo los iconos. Reunir 5 tipos de pistas distintos, con eso podríamos cerrar el caso. Si fueran 6 tipos de pistas, los 6 tipos de pistas distintos, podríamos incluso quitar cartas de la penalización por cordura. Y teniendo en cuenta que haya repetidas, pero tiene que ser repetida, ¿vale? La carta de puzzle. No nos vale que solamente haya un tipo de, pues por ejemplo en esto, persona de interés. Tiene que haber otra persona de interés aquí para poder descartarla y esta carta que está duplicada y que tiene el icono de puzzle es la que podemos llevar aquí arriba y con 5 tipos de pistas distintos con el icono de puzzle es cuando ganamos la partida. Bueno, y ese es el contenido y cómo se juega a este Arkham Noir, que la verdad es que sorprende muchísimo este juego en solitario de cartas donde vamos a tener que ir concatenando pistas a través de los diferentes métodos de investigación que vayan casando los unos con los otros mientras reunimos los diferentes tipos de pistas. Alcanzamos esos 5 tipos de pistas diferentes o los 6 posibles disponibles que tenemos dentro de la baraja, mientras duplicamos alguna de esas pistas para contener las que tengan el icono de puzzle, que son las que al final nos van a dar la verdadera victoria. No solo hay que cerrar los casos, sino que hay que cerrarlos concatenando los diferentes métodos de investigación y consiguiendo duplicados de las pistas que tengan ese icono de puzzle, que como digo, al final van a ser necesarios al menos 5 cartas con ese icono de puzzle de diferentes pistas para tener victoria o la condición de victoria de lo que es la partida, mientras tratamos de pues pasar por encima de lo que son las penalizaciones por tiempo y penalizaciones por cordura. Como podéis comprobar con esta pequeña introducción así rápida que os hago de lo que es el juego, o este pequeño resumen rápido de lo que es el juego, es un juego que va más allá de lo que es la mera suerte o la mera aleatoriedad de las cartas que vayan saliendo. Tienes que saber jugarlas, tienes que hacerlo con inteligencia. Hay una estrategia detrás para poder, como digo, conseguir al final la verdadera condición de victoria, que es esa reunión de al menos 5 pistas distintas
con el icono de puzzle, ¿vale? Por lo cual, como os digo, va más allá de simplemente pues ir sacando cartas, sino que la verdad es que tienes que comerte mucho la cabeza para conseguir que te cuadre todo, ¿no? Que case el cuadro completo y que, como digo, pues es bastante complicado. Yo os digo, yo he jugado ya bastantes partidas y la verdad es que no he conseguido ganar nunca, ¿vale? Porque siempre se me acaban acabando las pistas, digo las pistas, las cartas de víctima, ¿vale? Que es lo que siempre me pasa, que me acabo quedando sin cartas de víctima y no consigo todas las piezas, ¿no? Me he quedado muy cerquita, cada vez estoy más cerquita, pero como digo, porque cada vez vas sabiendo jugar mejor y vas incrementando esa dificultad dentro de lo que es el juego, ¿no? Que es gradual, puedes hacerla a diferentes niveles. Un juego que me parece muy entretenido, me parece un juego en solitario que merece mucho la pena, no solo por la temática Lovecraftiana tentacular cazuloidea que tanto nos gusta aquí en el canal, ¿vale? Y que pues tanto proselitismo hacemos de la misma, sino por las propias mecánicas. Me parece un juego que es inteligente, que te desafía a tener que pensar y a comerte la cabeza para ir eligiendo qué carta utilizar, cuándo descartarla, cuándo cogerla, cuándo ponerla o cuándo no. Y que la verdad es que es muy divertido y merece mucho la pena. Desde luego para jugar de partidas en solitario, cuando tienes pues por ahí un rato de tiempo ocioso, pues la verdad es que merece mucho la pena y yo os lo recomiendo porque la verdad es que es una baraja chiquitita, cuesta poco y le vais a sacar mucho rendimiento dentro de vuestras partidas, ¿vale? Así que yo desde luego os la recomiendo encarecidamente. Bueno, esta es mi reseña de Arkham Noir, este juego de rol en solitario de cartas, donde interpretamos a este Howard Phillips Lovecraft, detective, que tratará de resolver diferentes casos de asesinato reuniendo las pistas. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.